Anatomía de la pelvis. Somos estudiantes de la Universidad de la SUAY, Cátedra Medicina, a cargo del Dr. Juan Carlos Serrano. La cintura pélvica está formada por dos huesos coxales y estos se van a unir por la sínfisis del pubis junto al sacro, que van a estar formando la cintura pélvica. Las principales articulaciones son la sacroiliaca, que se va a encontrar entre el sacro y el hueso coxal. También tenemos a la sínfisis del pubis, que va a unir a los dos huesos coxales, y a la membrana obturatriz. Las paredes de la pelvis va a estar formado por los dos huesos coxales, por el hueso sacro y por el coxis. Además, podemos decir que está formado por ligamentos y músculos como el piriforme y el obturador interno. El piso pélvico va a estar reforzado por el diafragma pélvico, que incluye los músculos elevador del ano y coxillo. El músculo elevador del ano va a dar soporte a las vísceras y va a tener tres partes. El pubocoxigio va a tener el pubo rectal y el iliocoxigio. Y estos tres músculos van a estar formando el hiato urogenital, que es el punto más débil del piso pélvico, especialmente en las mujeres. Además, el diafragma pélvico está inervado principalmente por el plexo sacro y el nervio pudendo. Junto a él va a estar el músculo coxigio, que es triangular y se inserta en la espina ciática y el coxis. Las fascias de la pelvis van a ofrecer un soporte adicional. Vamos a tener dos tipos: la fascia pélvica parietal, que va a recubrir las paredes de la pelvis, y la fascia pélvica visceral, que va a envolver las vísceras. El uréter es un órgano par retroperitoneal que tiene una longitud de 25 a 30 centímetros. Conecta el riñón con la vejiga y presenta tres estrecheces en su camino: una en la unión urétero-pelviana, otra en el paso de los vasos ilíacos y una más en la unión urétero-vesical. Estructuralmente cuenta con tres túnicas yendo de adentro hacia afuera: una mucosa, una muscular y una adventicia. Cuenta con tres porciones: una abdominal, una pelviana y una intramural. La porción abdominal va desde la pelvis renal a la línea terminal y cuenta con dos segmentos. La porción pelviana va desde la línea terminal a la vejiga urinaria y va a variar dependiendo de si es hombre o mujer. En el hombre se presenta un segmento parietal y yuxtavesical, mientras que en la mujer se presenta en tres segmentos: un retroligamentoso, un infraligamentoso y un preligamentoso. Finalmente, la porción intramural, que es el trayecto dentro de la pared vesical y que termina formando el orificio uretral en la vejiga. La irrigación también está dada por porciones, y la porción superior es la mejor vascularizada, ya que cuenta con ramas de la arteria capsular, de la arteria renal y las ramas cortas de la arteria gonadal. La porción media cuenta con ramas largas de la arteria gonadal, de la aorta y de la ilíaca común. Finalmente, la porción inferior cuenta con ramas de ilíacas internas y vesicales superior e inferior. Las venas se originan en la submucosa y se reúnen en la adventicia, dando un recorrido inverso al de las arterias. El drenaje linfático de la porción superior se da por los nodos renales ipsilaterales, los de la porción media en los nodos paracavos, intercavoaórticos y paraórticos, y la porción inferior se da por los nodos ilíacos externos, internos, comunes e intercavoaórticos. Finalmente, la inervación de los uréteres, que también se da por porciones. La porción superior tiene nervios del plexo renal y aórtico. La porción media del nervio hipogástrico. Por último, la porción inferior con ramos del plexo hipogástrico inferior. La vejiga urinaria, situada en la pelvis menor justo detrás de la sínfisis del pubis, su tamaño varía dependiendo del nivel de llenado y se compone de distintas porciones. Tenemos el vértice, que está dirigido hacia adelante y unido a la pared abdominal. Le tenemos al fondo, que se encuentra en la parte posterior y es por donde ingresan los uréteres. Tenemos el cuerpo, que es donde se conecta el vértice y el fondo, y por último tenemos el cuello, por donde sale la uretra. Las capas de la vejiga: tenemos a la mucosa, que está tapizada por el epitelio de transición, tenemos a la submucosa, que cubre la parte interior, tenemos a la parte muscular, que es el músculo detrusor, y por último tenemos a la adventicia o serosa, que es la parte más externa. Su irrigación arterial proviene de las arterias vesicales superiores y de las arterias vesicales inferiores. Su drenaje venoso proviene del plexo venoso en el fondo de la vejiga, y a nivel linfático posee nodos prevesicales, posvesicales y vesicales laterales. La inervación procede del plexo hipogástrico inferior. La uretra es un conducto tubular que conecta la vejiga urinaria con el exterior del cuerpo, permitiendo la salida de la orina. Tenemos una uretra femenina y una uretra masculina. En la uretra femenina, la porción intramural está en la pared muscular de la vejiga. El trayecto pelviano está rodeado por el esfínter uretral externo y el segmento perineal atraviesa el periné y termina entre los labios menores.
En los hombres la porción intramural está rodeada por el esfínter interno de la uretra. La porción prostática une el sistema urinario y reproductor. La porción membranosa está rodeada por el esfínter externo de la uretra y la porción esponjosa es la más larga y móvil. Su irrigación está dada por arterias prostáticas, arterias uretrales y la arteria pudenda interna. Su drenaje linfático está dado por nodos inguinales, ilíacos internos y externos. Su drenaje venoso está dado por plexos prostáticos, periprostáticos y vesicales. Y está inervado por el nervio pudendo y el plexo hipogástrico inferior. El recto es la última parte del intestino grueso y mide entre 12 y 15 centímetros, se localiza en la pelvis y se extiende desde la tercera vértebra sacra hasta el canal anal. Su función es almacenar las heces hasta que sean expulsadas durante la defecación. Está compuesta por varias capas, tenemos una mucosa interna, tenemos una capa muscular que nos ayuda para la peristalsis y una externa o adventicia. Su inervación incluye fibras parasimpáticas que van a estimular la contracción y la motilidad y simpáticas que relajan la musculatura para la continencia. Además, en el esfínter anal externo podemos decir que está controlado por el nervio pudendo, permitiendo el control voluntario. Su irrigación arterial proviene de la arteria rectal superior, media e inferior y su drenaje venoso proviene de la mesentérica inferior y de la vena ilíaca interna. La vascularización es dada por las arterias ilíacas. Estas son ramas de la aorta abdominal y llega a dividirse en una ilíaca externa y una interna. La rama anterior de la ilíaca interna va a nutrir órganos como la vejiga, el útero, la próstata y el recto, mientras las ramas posteriores irrigan los músculos y los huesos pélvicos.